Vamos a ir ahora al segundo tramo, tal vez el más inquietante de esta entrevista atípica, pero muy densa, muy importante, con Leonardo Fariña, y después la vamos a seguir analizando. Ahí está Fariña. ¿Estuviste muchas veces con Lázaro Báez? Sí. ¿Y con Kirchner? Dos. Dos veces. ¿Una vez ahí y la otra? Están las dos ahí. Las dos veces ahí. La última fue el día que él hizo el acto en Río Gallegos, no sé si se acuerdan, que mostró el documento que se había cambiado el domicilio de vuelta a Río Gallegos. Bueno, eso fue un viernes. Después de ahí me comí un asado y al otro día jugamos a la pelota. Fue la última vez que lo vi, a los días del muere. ¿Y la otra vez? Habrá sido 2 meses antes. Fue muy poco antes de que le hagan lo del el último estén en el corazón, ¿te acordás? Que Sí. estuvo en la clínica también, y bueno, ahí también comiendo un asado. En un ámbito, o sea, no de negocios, ¿eh? Hablaban de temas Había un montón de personas, fútbol. sí. ¿De qué No hablaban? hablaban de plata. No, ahí no. El tema de negocios se lo hablaba Néstor con Lázaro. ¿Vos nunca asististe a una conversación de negocios entre Néstor y Lázaro? No, sí presencié llamadas telefónicas que él hacía con preguntas que yo necesitaba, que él las consultaba. Como fue lo de Telecom. ¿Cómo fue lo de Telecom? Claro, porque yo cuando en pleno trabajo con Austral, yo trabajaba a la vez para el Fondo Genevieve Financial Corporation de Argentina, que era una filial del Fondo Panameño Genevieve. A mí me llaman... Que no tiene que ver con Lázaro. No, nada que ver. ¿Y los accionistas de ese fondo quiénes eran? No, la verdad que no lo sé porque justamente es un fondo de inversión, pero no tiene que ver con Lázaro Báez. De hecho, en el medio lo que nosotros hacemos es llevarle el negocio a Lázaro porque ya estamos en la etapa final y nos convenía, o sea, nos faltaba el último sprint, por decirlo de una manera. Entonces yo le llevo el negocio a Lázaro y Lázaro lo llama Néstor. Y la respuesta fue, qué boludo, si hubieran venido 4 meses antes lo teníamos. Literal. Esto era para comprar, Sofora, que es la contrata de Telecom en Argentina. que era algo que Kirchner quería hacer. No sé si Kirchner quería hacer. Yo participé, era el que llamaba la estructura financiera del fondo. Yo quería, o sea, como todos los que participamos en ese negocio, lo queríamos comprar y nos faltaba el último eslabón. O sea, nosotros contamos con una garantía de que de ese momento eran $500 millones. Nos faltaba... ¿Y él qué explicación da, Kirchner? Que llegamos tarde. Pues ya lo había hace 4 meses, según él dijo, si hubiéramos ido 4 meses antes, nos hubiéramos quedado con la empresa. ¿Y por qué? ¿Qué relación tenía Kirchner con Telecom? Se supone que era una empresa privada, porque él... Pero que manejaba el país. Bueno, no te olvides que para comprar cualquier medio necesitas la autorización del ente. A ver, el gobierno anterior fue un gobierno claramente verticalista. A ver, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Por qué se caracterizó la obra pública? Porque el presidente de la Cámara de la Construcción fue una persona que cuando entró fue contra estatuto por tener una pyme que era Wagner, con una empresa que era Safuco y Esuco. Que hubo que cambiar, decís, Claro, estatuto. de la Cámara de la Claro. Construcción para que pueda ser el Claro, presidente. pasa que vos poniendo al presidente de la Cámara de Construcción, vos lo que puedes hacer es designar qué empresas agarran las obras. O sea, vos cartelizás ahí. Que es donde viene también el gran proceso de asignación masiva de presupuesto de la provincia de Santa Cruz para la obra pública. Pero esto es completamente chequeable comparando presupuesto del 2003 para atrás y 2003 para adelante. ¿Esto a tu juicio lo manejaba personalmente Kirchner o delegaba en ministros, había otra gente en esto? No, obviamente, Julio de Vido de su persona. Si vos analizás el esquema, yo te lo digo porque obviamente cuando vos trabajás con Báez te tenés que empapar de un montón de cosas más allá de las que él te cuenta. Por ejemplo, La estructura de la obra pública de la Argentina durante ese gobierno. Porque él lo que hizo fue traspoló la estructura provincial a nivel nacional. Llevó la misma Vos, gente. para parece una idea, vos, el organismo que controla el desarrollo de la obra pública es la CIGEN. En la CIGEN estaba la esposa de De Vido, la Linichelli. ¿a Devido llegaste a conocerlo? No. ¿Tuviste que tratar con él? No. No. Mi trato fue más que nada con Báez. ¿Y Báez sí te hacía referencias o vos lo veías operar en relación con el pasa que, gobierno? a ver, hay cosas que tenía que entender y la verdad yo generé un nivel de confianza muy grande con él. Si no, bueno, terminás manejando dinero negro con una persona de semejante calibre. Ahora, vos decías, cuando llegó la presidenta, cuando muere Néstor y ya se tiene que hacer cargo de todo esto Cristina, cambiaron las cosas con Báez. Claro. A ver, ¿por qué no explicas un poco en qué consiste el Porque cambio? el amigo, esto dicho por Lázaro, el amigo de él era Néstor, no era Cristina. Es muy claro. Y cuando le fueron a pedir, él dijo que no. Y ahí se quedó la relación. ¿Quién le fue a pedir? Según me dijo Lázaro a mí, fue Máximo, que es lo mismo que me contó a mí Sebastián. Es que nazi. Ellos pretendían, la idea de ellos es que todo lo de Báez era de ellos.
Pasa que ahí es donde empieza esta cuestión clánica que tenían. A ver. Ellos son caciques. No sé si la palabra es todo lo que vos tenés. Si no, yo tengo que controlar todo lo que vos tenés. Porque si no, no tenés más negocio. Dicho y hecho, fíjate cómo bajó la asignación de obra pública de ese momento hasta ahora. ¿No tuvo más obras después Lázaro Báez? No. Y además tienen para apretarte cortándote el servicio de pagos de las certificaciones de obra que vos haces. ¿En cuántos meses, Leonardo, vos pasaste de entrar a auditar las compañías de Lázaro Báez a empezar a organizar el sistema para enviar el dinero al exterior? Fueron pocos meses. Desde marzo, nosotros empezamos en noviembre. Noviembre de 2011. 11. De 2010, perdón, 2010. Y 15 días después de que muera Néstor, que es donde vino el apuro. ¿Y los envíos de ¿Por qué dinero? vino el apuro? Y porque tenían que empezar a sacar el dinero para montarlo en otra cosa. Es mucho dinero que tenían. ¿Cuánto? No, es incuantificable. Ahí es donde empiezan a armar sociedades. Claro. De hecho, la primera vez que Báez empieza con esto, lo hace conmigo. Porque el primer antecedente que él tuvo fue lo de la famosa cuenta en Liechtenstein. Pero eso fue un giro que se hizo para la compra de máquina china para obras públicas en Santa Fe. Que hubo un problema ahí con Fernando Guti, que donde ahí se pelean, que lo quiso estafar. Pero eso no fue una cuestión de maniobra de sacar dinero, fue un pago al exterior que se hizo con una trader. El sacar dinero a título personal, hoy en día, te digo, lamentablemente, lo empezó conmigo. Después de la muerte de Néstor. Claro. ¿Cómo es ese sistema? ¿Cómo te lo explica? ¿Qué te pide? Empezar a sacar dinero para afuera y recanalizarlo en lo que podamos. Él tenía también en su momento las ganas de comprar YPF. Es una cosa que él quería comprar. ¿Dónde estaban los esquenazis? Claro. Estamos hablando de 2011, YPF fue estatizada en 2012, o sea que todavía... Había que armarlo. claro, ¿eh? Pues ustedes se acuerdan que ni bien se... Pero quería comprar la parte de los esquenazis. Claro. Ese era el plan, según él lo había dicho. ¿Y tenía recursos para eso? El recurso lo tenés, el tema es que no lo tenés blanco. Ese es el problema que tiene el lavado. ¿Vos suponés que Cristina lo respaldaba en esa operación? Y ya, la verdad que no creo. No. O sea, Igual no era cuando una se empezó a hablar- consecuencia de una igual cuando- pelea entre igual cuando Cristina y se- los esquenazis. Igual cuando empezamos a hablar de eso fue antes de que empecemos a sacar dinero del exterior. ¿Cómo fue lo de sacar dinero al exterior? Se armaron sociedades en el exterior, se empezó a sacar dinero por distintas financieras y por distintos métodos. ¿Las sociedades en el exterior estaban todas a nombre de la familia Báez? ¿O había...? Algunas sí, otras no. ¿Y las que no? Estaban a nombre, de, por ejemplo, de Santiago Walter Carrador y tiene algunas en España. Después había dos cuentas personales a nombre de ellos. Después se compraron holdings con cuentas preexistentes, que eran de acciones al portador. ¿Tuviste alguna conversación en ese momento? ¿Se imaginaban una Argentina no gobernada por los Kirchner? ¿Báez, su hijo? O, digamos, nunca se hicieron esa pregunta. Pasa que vamos a ser sinceros, si nosotros nos paramos hasta lo que fue octubre del año pasado, más de algunos decíamos que era medio impensado también, ¿o no? Imagínate en esa época. Ellos el proyecto Pensaban en la eternidad. Claro, en realidad el proyecto de esos, esto según Lázaro, ¿no? Néstor lo concebía como un proceso de 16 a 20 años. Me acuerdo el día, por eso lo estamos hablando, también comiendo un asado. Ellos defendían con convicción lo que estaban haciendo, ¿eh? O sea, el sistema que ellos tenían. Entonces, me acuerdo en ese momento, ¿te acordás cuando el Banco Central llegó a tener 52.000 millones de dólares en Sí. las reservas? Fin de 2010. Claro, el tipo que decía, o sea, nosotros, ante todo, necesitamos esto. Pero la convicción, vos me decís una Entonces convicción necesitaban ellos te hablaban de política o una convicción de que no los iban a atrapar. una comisión política. Ellos pensaban que estaban haciendo bien las cosas. O sea, ellos creían ¿Y en su cómo sistema. justificaban la generación de este dinero? Es que no era justificado porque era un tema que no se tocaba. No se hablaba de eso. ¿Entendés? O sea, entonces, la convicción pasaba por la política. Ellos la parte pensaban, del que el dinero- plan, ellos pensaban que, digamos, esto era un proceso que necesitaba 16 o 20 años. 4 o 5 mandatos. Por eso iban haciendo el enroque. Fue Cristina, Néstor, y después fue Néstor, Cristina, después tenía que ser Néstor de vuelta y Néstor de vuelta. No le dio la vida él, porque se murió, lamentablemente. Estabas hablando de las sociedades y las cuentas en el exterior. Vos nombraste una, creo, en la declaración, que es Messier 31. y Andrómeda. No. Andrómeda es mi consultora. Ah, Andrómeda es tu consultora, Claro, no es una cuenta. Claro. Andrómeda se le dice de varias maneras. Una es Messier 31. Que son galaxias. Constelaciones.
¿Hay otras constelaciones en No, el los tema es nombres que, de las cuentas? No. No. Sí, hay una más. Sí. Pero son distintas maneras de decir Andrómeda. Todas son Andrómedas. O sea, ¿y de qué otra manera se le dice Andrómeda aparte de Messier 31? NGC 224. Ah. N. GC 224. Cristina dice, nunca me van a encontrar una sociedad o una cuenta afuera. ¿Vos crees que dice la verdad? No sé. No me consta. Pero acá sí. En la Argentina sí. ¿Qué pasa? A ver, lo de Tesur es muy evidente. Sin meterme demasiado en el tema. Cuando el No avión, tenés que tener una sociedad en exterior para cometer un delito de lavado. Cuando Cristina paró en Seychelles, ¿vos pensás que fue por turismo o realmente pensás que fue por Pasa una que cuenta? ya esa es una valoración personal que no Claro. hace una cuestión. No, Yo ya no puedo está. hablar de las cosas que no sé. Ajá. La realidad es Siendo esa. tan estrecha la relación con Báez, ¿por qué pensás que se rompe con vos? ¿Cuál es la razón por la que se corta? Por mi exposición. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo me expuse. Me empecé a sacar un cariño y me expuse. ¿Te pusiste por inexperiencia o para protegerte? Tenía 23 años. No Vos fue, imagínate, yo me presento a Báez con 23 años. Yo no con 23 quisiste años a la vez. hacerte conocido para protegerte. No, por nada, no, en ese momento porque no. hay gente que piensa eso, por eso te pregunto. De hecho, una semana antes de mi casamiento, Daniel Pérez Garín, Martín Báez y Leandro Báez estaban en el Departamento de Libertad conmigo. Se los invitó. La respuesta fue esa, no podemos ir por una cuestión de exposición. Y después surgió con la auditoría una serie de malos entendidos en los cuales yo le terminé demostrando a Báez que yo no me quedé con absolutamente nada de él. ¿Qué fue la auditoría? Cuando mandan a Gadín, porque yo tenían que sacarme a mí del medio. ¿Cómo Pasa que él aparece lo hace- Pérez Gadín? No, pasa que ahí es donde Lázaro a mí no me tendió más. Tuvo un par de contactos con el hijo y después me dejaron a Daniel, ¿En qué rol? de auditor. Y él iba a tomar todo lo que yo hacía. O sea, seguía el trabajo. Vos no lo trataste a él, ¿A quién? a Pérez Gadín. Sí. Ah, lo Yo a trataste. Gadín, Digamos, vos para tener una idea, en el mayor momento que nosotros estábamos haciendo cosas, Daniel era el que se encargaba de los programas enlatados de sistemas de la empresa. y hay un momento en que te pasa a reemplazar a vos. Claro. Cuando yo me expongo. ¿Cuándo aparece Jorge Chueco en todo esto? de la Siempre, porque Jorge Chueco es lo mismo que... Gadín es contable, Chueco Claro. abogado, hacían lo mismo. Bueno, son lo mismo. Son dos. ¿Qué hay de esta cosa de digamos, en las declaraciones de Láscar, cuando estuvo en televisión, muestra a Gadín como un matón, una persona que lo Lo que pasa es que en apretaba? ese momento él lo que hacía, él iba invocando el nombre de Báez. Creo que en algún... se tomó atribuciones que no tenía que tomarse. Pero una persona que, digamos, se dedicaba a apretar gente o tenía un rol técnico. Lo que pasa es que si tenés la espalda de base atrás, apretás con el nombre solamente. ¿Cuándo ingresan el Ascar en todo este circuito? ¿Y quién lo trae? Al Láscar le compramos la financiera nosotros. ¿Cómo lo conocen? Yo lo conozco por medio de Matías Molinari. Hice una relación de amistad con él. Vi un par de cosas buenas en la empresa, no en la empresa en sí misma, sino en la línea de crédito que tenía para descuento de cheques. Se le hace una oferta, él acepta y se le compra la empresa. Y después, bueno, hubo un problema que él no quiso firmar los papeles, o sea, tuvo una actitud extorsiva, y ahí es donde yo le digo a Pérez Gadín, mira, esto pasó así, 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 pedí todos los comprobantes de las cosas, manéjalo vos el tema. Y ahí es donde él, que sí me consta, que cuando yo le comunico esto a Federico, el mismo día, un par de horas después, va a la oficina y lo amenaza, Lo amenaza físicamente, verbalmente. verbalmente, sin armas. No, sin armas, sí. No. ¿Chueco interviene en esto también? Estaba, sí. Sí, ¿Cuál es el porque papel que empieza a cobrar Chueco en toda esta trama? era el abogado de este tipo de operaciones. ¿De este tipo hubo muchas más? Vos mencionás en tu declaración que compran 4 cooperativas también. También. En Paraguay y Florida. Todas en Paraguay y Florida. Ujú. ¿Qué papel juega Martín Báez? El empleado del padre. ¿Cómo es el funcionamiento de él que se lo ve en Martín imágenes es un contando pibe, plata, un etcétera? pibe sumiso, callado, un pibe macanudo, la verdad. Pero es el hijo tiene ese peso. Lamentablemente. Él hace lo que dice el ¿Toda padre. la familia participaba también? No sé si toda la familia, a mí me consta de Martín y de Leandro. ¿Leandro qué Era rol mi- juega? Y Leandro era el director de Australagro, era el que manejaba todo el negocio de los campos. ¿Cómo es lo de Astrolagro? Es una sociedad que el objetivo era la canalización de los campos que tenían en el sur.
Solamente lo único que desarrollaban era un proyecto experimental de semillas que traían de Canadá y de Estados Unidos. Todo lo demás ocioso. No, no es ocioso, es tierra. Lo que pasa es que la tierra es improductiva. Si no le montas un frigorífico, lana o ovejas. Interesante lo que dice Fariña sobre esta propensión de Báez a comprar tierras casi como un fetiche, ¿no? Sí, tierra, estancias, difícil de entender cuál era el fin de eso, salvo que le sobraba la plata. Y se la pasaba pensando qué otra cosa podía comprar, juntando las monedas a ver si llegaba YPF, ¿no? Juntando el blanco a ver si llegaba YPF. En eso transcurría, me parece, la actividad extraconstructora de Báez, ¿no? Viendo qué hacía con la plata. En un ratito vamos a hablar de, justamente ligado a este tema de las tierras inundables de las represas Zepernik y Kirchner, y cuál es el entramado empresarial más extenso, el kirchnerismo, las relaciones con China, etcétera. Hablando de la represa Condor Cliff, se llamaba al principio, luego pasó a ser Néstor Kirchner. En un tramo del reportaje, Fariña, creo que va a contar en el próximo, cómo esa represa se cotiza en 9.800 millones de dólares y cuando sale la licitación ya sale con 15.100, fijando un sobreprecio ya del 50% y no del 20%, ¿no? Ya el vamos por todo ya implicó pasar del 20 al 50%. Estamos con Nico Wiñaski, está en el móvil, asistiendo con nosotros a esta entrevista. Nico, hay algo muy interesante en todo el relato, y es cómo se produce un antes y después de la muerte de Kirchner en todo este sistema de negocios, y una intervención muy distinta de Cristina, y seguramente algún conflicto de Cristina con todo este entramado de testaferros en cuyo centro está Báez, pero no es el único, ¿no? Claro, no es el único. A nosotros lo que nos dijo en la entrevista que hicimos con Saboya para Clarín es dejar en claro algo que él sentía que el aparato que queda residual del kirchnerismo intentaba socavar, que es Fariña minimizó ante la justicia el rol de Cristina en el caso de la ruta del dinero acá, y él enfáticamente dijo que no, que él cuando cuenta esa reunión en Olivos, lo que está contando es que Cristina le reclama a Báez una parte del dinero y no hace la denuncia como tendría que haber hecho como funcionaria pública. Era una pelea, como digo yo, por un botín. Cuando Máximo Kirchner, según Fariña, toca la puerta de varios empresarios pidiendo el dinero, es no enojado porque esa plata no estaba en rutas, en escuelas y en hospitales, sino porque no estaba en el tesoro de la casa de los Kirchner. Es interesante todo esto que cuenta Fariña, hasta dónde llegó el poderío económico, llega de los Kirchner. Marijuana encontró 212 propiedades más que no tenía declaradas Báez en Santa Cruz, además de estas 427.000 hectáreas que no producen nada, como porque las de Benetton, por ejemplo, sí producen. Ahora, Nico... Ahora las de Báez no. Y una cosa más, discúlpame. Sí. También es impactante, ¿o no?, el silencio de la familia Kirchner ante estas denuncias. Por mucho tiempo... El exsecretario... Sí. No, por mucho tiempo se había instalado la idea de que era Néstor Kirchner el interesado en este tipo de actividades ilícitas, que Cristina no estaba al tanto, que tenía un rol más romántico, ideológico, y según la declaración de Fariña, bueno, él muestra una pintura totalmente distinta, donde tras la muerte de Néstor, Cristina se lanza a la recuperación de los fondos en manos de Lázaro Báez, recuperar la parte de YPF, y cuando no la consigue la estatiza, ¿no? Nos da una pintura totalmente distinta según la versión de Fariña, claro está. Pero también es según los hechos. Él nos dijo con Saboya a nosotros que Cristina tuvo un rol de encubridora. Ahora, los hechos muestran lo mismo. Alicia Kirchner, uno de los últimos actos que hizo de campaña fue darle a Martín Báez una obra de pavimentación en Santa Cruz. ¿Y qué pasó cuando empezó el caso? Gil Carbó, por orden de Cristina, quiso enjuició, quiso sacar a José María Campagnoli de la causa. Lo sacó, pero no lo sacó de su cargo porque el jury
como solía ser en las acciones del kirchnerismo, fue ineficaz, digamos. Ahora, Gonella, el ex fiscal antilavado, borra también al apellido Báez de la causa Báez. Marijuán no se incorpora. Gonella está procesado con sentencia firme de la Cámara. Siguió siendo fiscal y Gil Carbó lo sigue siendo hasta ahora. Echegaray siguió siendo titular de la AFIP, a pesar de que, y esto se va a conocer estos días, hay mucha evidencia de la propia AFIP de Echegaray mostrando cómo los alertaban acá, los funcionarios Nico, de que estas empresas... Sí. Hay dos temas interesantes y vamos ahora de nuevo a la entrevista que quiero subrayar en lo que estás diciendo. Primero, es un entramado institucional que solo funcionaría, como se demostró en el caso Chicones, si el presidente lo pone en funcionamiento y da la orden de que funcione de esa manera. Pero lo otro es que el silencio de Cristina, si vos mirás la discursividad del kirchnerismo, casi que corrobora la falta. Los Kirchner jamás hablaron de los fondos de Santa Cruz. Tráeme una sola palabra de Cristina Kirchner donde hable de un casino, que es probablemente la actividad que más creció en la Argentina durante su gobierno. Nunca se refirió al conflicto con los esquenazis que terminó en la estatización de YPF, o sea que casi que no hablen de todo esto, ni se refieren a estas denuncias, más bien si uno mira su estilo, corrobora que aquí hay un problema de primera magnitud. Carlos, no hay ninguna palabra de defensa pública de Cristina sobre Amadou Boudou. El ex jefe de la AFI, Parrilli, se enojó hace pocas horas porque un mozo supuestamente confundió que le servía mate cocido, té medicinal a Cristina y no mate cocido, y sacó un comunicado desopilante. Ahora, ese comunicado, que seguramente se lo mandó a emitir la doctora, como él le dice a Cristina, no existe para el caso en el que está preso el socio comercial de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Está preso el funcionario con el que trabajaron un cuarto de siglo los Kirchner, Ricardo Bueno, para mí Jaime. todo eso corrobora que acá hay un problema. Por supuesto. Si querés vamos de nuevo Dale. a ver el próximo tramo de esta entrevista con Leonardo Fariña después de la pausa.